tratando de traer buenas nuevas del Evangelio, ¿va? Y estamos en el capítulo, vamos a acabar el capítulo 11 de Apocalipsis. Y si alcanzamos a retomar el capítulo 12 pues le entramos, ¿verdad? Sí, Pero es importante acabar eso porque se puso interesante las primeras partes de lo que lo que se le reveló a Juan y de lo que se tenía que hacer, ¿verdad? sí. Entonces, porque vienen acontecimientos y están pasando acontecimientos y bueno, y como le decía el licenciado, ahí vamos a mandarle un saludo allá a este cuate en Guatemala que nos ve desde allá y esperemos que se conecte otra vez, que se conecte y ahí nos siga mirando, que le siga sirviendo como él dijo, de edificación, pues más Sí. que nada, ¿verdad? Y es lo que buscamos, que la gente entienda la palabra de Dios, lo que estamos hablando de Apocalipsis, que sea entendible, pues y bueno, y gracias a Dios está, ahí la llevamos, licenciado. Sí. Y hermanos, como ya saben, siempre antes de empezar les hablamos un poquito de lo que está pasando, que cosas que ustedes se pueden dar cuenta y que se alinean con lo profético que nosotros les decimos a ustedes, que para que ustedes se den cuenta que no somos nosotros inventando, sino que lo que la palabra habló y nosotros les estamos repitiendo aquí está pasando en las noticias. Como por ejemplo, ahorita hay una reunión próxima. Las Naciones Unidas tiene su reunión anual de todo el mundo próximamente, Su cumbre, ¿no? su cumbre, y como su cumbre. Y ahora en septiembre, si ustedes buscan en el mapa, los países que aceptan a Palestina como nación son la mayoría, ya quedan bien poquitos, entre ellos Estados Unidos, que no acepta la división de la tierra de Israel, ¿verdad? Otra vez, no les estamos hablando de política, porque tú puedes estar o no estar de acuerdo de la manera que se maneja un país políticamente, y de eso no estoy hablando yo. Nosotros queremos hablar de lo profético de parte de Dios, de las cosas. La guerra en Gaza está en la Biblia, y lo menciona como Gaza. Y la Biblia fue escrita, hermanos, hace que más de 2000, bueno, alrededor de 2000 años el Nuevo Testamento. Pero las profecías bíblicas de la tierra de Israel y de alrededor fueron más de 2000 años que fueron escritas. Lo de Gaza, cómo Dios iba a traer juicio sobre Gaza, cómo Dios iba a traer juicio sobre Elam, que ya les dijimos que es la parte de Irán, cómo Dios iba a traer juicio contra la ciudad de Damasco en Isaías 17, y cómo en Ezequiel las naciones se van a juntar contra Israel, y cómo Dios va a traer juicio contra las naciones. O sea, no te estamos hablando de política, que si estés de acuerdo con Israel o no. Dios va a traer juicios sobre ellos Tiempo. a su tiempo, por darle la espalda al Mesías verdadero, que es Jesús. Pero el juicio viene de Dios, no de nosotros. Nosotros lo que les estamos hablando es de lo profético, cómo se están alineando las cosas. Y como les decía, en la Unión, en la ONU, el próximo mes de septiembre va a haber una cumbre entre la Liga Árabe de Países, todos los países árabes que en realidad son musulmanes de religión. Unos son shiites y otros sunnis, tienen un par de diferencias en sus creencias, Chiitas y sunitas. chiitas y sunitas, y se van a reunir toda esa liga árabe con muchos países liderados por el presidente o primer ministro de Francia. ¿Es presidente o primer ministro? No me acuerdo, Macron. El presidente y primer ministro, él es el que está liderando este movimiento de que todo el mundo reconozca al Estado de Palestina dentro de Israel y que dividan la tierra. Y Joel dice que va a traer Dios juicio contra aquellos que dividan su tierra, porque la Biblia nos dice que orar por la paz de Jerusalén. Jerusalén es un lugar donde otro día hablaremos cómo casi todo ha pasado por esa ciudad. Es la copa que hace temblar a las naciones, dice la palabra de Dios. Es bien curioso que es el lugar más caliente, si se puede decir así, políticamente. Bueno, eso es una cosa. Ustedes ya se han dado cuenta de el poder líquido. Miren, no estamos diciendo porque no sabemos, y probablemente no es. Yo les digo que probablemente no es. Pero las acciones, ¿cómo se los pongo? Por ejemplo, Por De, ejemplo, de, de- del presidente sí, este, por ejemplo, hace años, cuando Javier y yo éramos más jóvenes, hace unos n- cuantos años. no existía cosas como pagar con tu teléfono, ¿ok? Y entonces alguien vino con la idea, ¿por qué no guardas todo tus cosas financieras en el teléfono?
y con ese teléfono puedes pagar y ya nadie te roba, porque si te roban el teléfono, tú le haces un clic en otro lado y cancelas todo. Entonces nos vendieron esa idea que está bueno, ok, nada más les quiero explicar. Nos empezaron a preparar para un sistema que viene que es digital. Ahora yo veo como a mis niños yo ya no los veo sacar ni cash, ni los veo sacar ni la tarjeta. Nosotros todavía pagamos con la tarjeta, pero ya cash ya no. Pero la generación más joven de nosotros, todo paga. Es más, hasta se enojan. Yo los he visto a mis hijos No que funciona. preguntan, ¿no tienen Apple Pay? Y les dicen no. Ah, o sea, pues no traigo cash, no traigo tarjeta, nada más puro Apple Pay. Y los niños Ya de... lo van a hacer todo, lo van a tener que hacer todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde los quiero llevar? Nos prepararon digitalmente, a nosotros, las generaciones más viejas, nos empezaron a quitar el cash y nos dieron tarjetas del banco. Y todo empezamos a pasar con tarjetas. Muy poca gente ahora carga cash en su bolsa. La generación nueva de nuestros hijos ya es digital. Ya pagan digitalmente, ya no traen ni siquiera algo físico, una tarjeta. Y es más, va más allá. Algunos ya pagan con el iris, con el ojo. Hay tiendas, ustedes ya lo saben, donde la gente entra y se sirve solo y entonces ni siquiera tienes que, tú ya estás conectado, las cámaras te reconocen y entras y sales de la tienda sin apretar Y botones, sin saben poner, que ya pagaste sabe que digitalmente. apagaste. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, la palabra de Dios habla de que este hombre, el hijo de desobediencia, el anticristo, va a traer una supuesta paz al mundo, va a hacer acuerdos de paz con el mundo y parece que el mundo va a estar bien. Pero para eso, miren, ahorita estamos viendo el presidente de aquí donde vivimos, parece que está parando todas las guerras. Entonces, están acostumbrando a la humanidad de que dependa de un hombre, no de Dios. Entonces, fíjense, inclusive, y lo pueden buscar en Google, porque lo que les hablamos son noticias, no inventos. Ustedes pueden buscar en Google que el presidente de Rusia dijo que si el presidente de los Estados Unidos, no estoy diciendo sus nombres porque eso a veces hace que cancelen Las los cuentas. videos. El presidente de Rusia dijo que si el presidente de Estados Unidos logra que la guerra entre Rusia y Ucrania pare, él también lo va a nominar para que le den el premio Nobel Nobel de de la la Paz. Paz. Y ya muchos países como la India y Pakistán lo nominaron, Israel lo nominó, hubo otro que se acaban de pelear hace poquito, el Cambodia, no me acuerdo exactamente, son uno de esos países, Tailandia y Cambodia creo. Ahí corríjame, ese no me acuerdo bien, pero se pelean unas tierras y también el presidente de aquí les habló y pararon la guerra, cesaron la guerra. Él ha estado consiguiendo una supuesta paz mundial. Y eso ya nos está preparando para depender de una persona que va a venir y va a lograr esa supuesta paz mundial. La Biblia dice que solo Jesús es el príncipe de paz y el diablo le quiere robar ese título, todos los títulos de Jesús. Bueno, es otra cosa. Y por último, para entrar ya a la escritura. Déjame le recalco la Sí, escritura, licenciado. recalca la escritura. Primera de Tesalonicenses 5. Ok, primera de Acuérdense Tesalonicenses. que lo que está diciendo el licenciado ya logró que Israel con Irán parara, Ujú. ¿verdad? Entonces, es importante porque les Cinco, ¿y cuál traemos versículo, Lee? el verso 3 de una vez. ¿Tres Sí, o 13? el verso 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. O sea, lo que le está hablando el licenciado son cosas que, como dices tú, un solo hombre, un solo presidente está causando de que los demás vengan a él. Hoy iba a haber o mañana la otra reunión con la Hoy. OTAN. Hoy va a haber Hoy va a haber otra una reunión con la OTAN y con el presidente de para Ucrania. estar de acuerdo qué es lo que habló Trump con Putin de Hace parar 2 días, sí. de traer la paz, pues, Sí, y sí, que si lo logra, ¿no? sí, Entonces, qué casualidad que primero, ya le di a Putin un ultimátum, sí, y ahora se reunió en Alaska. Entonces, sí, todo él tiene un propósito por lo que este cuate hace las cosas. No nomás sí, las hace porque sí. sí, Este cuate es un empresario, este cuate es sí. un hombre de negocios, Negociador, un sí, negociador. Entonces, lo que decía el licenciado para reforzar lo que estaba diciendo, o sea, eh, mm, todo apunta a que sea el anticristo, porque el falso Cristo tiene que aparecer también todavía. sí, sí. Pero todo apunta a que van a ser dos, ¿cómo se llama, licenciado?
dos espíritus pues que van a ir Sí, en contra. No es exactamente como les decíamos una persona, como lo que habla Apocalipsis, sí, que tienen cara de hombre, cuerpo de caballo, o sea, todo tiene que ver con el hombre, por eso la cara cuando vienen las bestias o las langostas siempre es un hombre, sí, que el que es que viene con esos espíritus malos de langostas, que la bestia que sube del abismo, no va a subir un animal del abismo, no va a subir un monstruo como lo pintan que como Godzilla versus no sé quién, ¿verdad? No va a ser así, va a ser un espíritu que Dios mismo va a usar, porque a través de toda la Biblia, Dios usa lo malo para, es lo que yo digo, ¿verdad? Para no mancharse él sí. las manos. Y para traer juicio a las naciones. Ya, Y para finalizar, pues ustedes se han dado cuenta los terremotos, cómo los terremotos continúan. En Turquía hubo uno reciente en esta semana de 5.7 y no sé en qué otra parte hubo, acaba de haber un terremoto ayer. Los solares, las explosiones solares que están causando temperaturas aquí. El día de ayer estaba a 106. 106, estaba más de 100 y no es tan común esas temperaturas aquí estaba bastante húmedo, perdón. Lluvias sí hay lluvias en el mes de agosto, pero yo ayer escuchaba unos truenos tan duros que no los había escuchado yo antes. O sea, inundaciones en todos lados. Acabas de mencionar una inundación en el edificio ese, ¿no? Sí, Inundaciones en todas partes del mundo. Algo está pasando. Y la palabra habla de la tierra reacciona a la maldad del hombre. Entonces, nos están acostumbrando, bueno, nosotros no, gloria a Dios que nosotros dependemos de Jesús, pero están acostumbrando a la humanidad a depender que un hombre puede resolver las cosas. todas las cosas, todos los problemas del mundo. Y ese hombre va a llegar. Ahora, otra cosita, perdón, Ujú, no, 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 me está bien, acabo está de bien. acordar, antes de entrar, hermanos, Diles, búsquenlo. diles, hermanos, primos, católicos y Hermanos, primos, familiares. familiares, búsquenlo. No les quiero dar yo todo, yo darle todas las cosas, pero búsquenlo. Miren, acaban de descubrir científicos de esos cosmologists, los que estudian el universo y las estrellas y todo eso. Acaban de descubrir, algunos dicen que es un cometa que se llama 31 Atlas, búsquenlo. 31 Atlas, 31 Atlas o 3 Atlas. No sé si es una I o es un uno, pero búsquenlo en Google. 31 Atlas o 31 Atlas o 3 Atlas, algo así, ¿ok? Ustedes pónganle 31 Atlas y va a aparecer, de segurito. Pues muchos cosmólogos dicen que ese meteorito que es como de largo, como de 6 estadios de fútbol, imagínense qué grande está, y de 6 kilómetros de ancho. Ese que es un objeto interestelar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra Vía Láctea viene de fuera de la Vía Láctea, de otra galaxia, porque el universo es una cosa y dentro del universo hay muchas galaxias. Entonces, algunos cosmólogos dicen que viene de otra galaxia y entró a nuestra galaxia, pero está viajando a cientos de miles de millas por segundo, o sea, viene Por todo. rapidísimo y va a pasar supuestamente por aquí por la Tierra en noviembre, ok. Pero vean, otro científico de Harvard, ¿qué es Harvard? Lee? La universidad más reconocida de los Estados Unidos, dice que es una nave extraterrestre, Lee. Que no es que los movimientos que tiene son imposibles que los haga un cometa. Búsquenlo, está en YouTube, en Google, búsquenlo lo que le estoy diciendo. Dicen que es una nave extraterrestre y que a lo mejor posiblemente viene a atacar la Tierra. ¿Por qué les digo esto? La gran decepción, hermanos. Esto yo se los digo, esperamos, nosotros le estamos insistiendo para que ustedes no se queden como Noé, como en los tiempos de Noé. Mientras él está taladrando, haciendo la arca, diciéndole a la gente, hey, miren, va a haber lluvia. Y la gente decía, ¿cómo lluvia si nunca ha llovido? ¿Qué es lluvia? Porque la Biblia dice que subía Por un vapor de la tierra que regaba las y plantas un rocío. y un rocío, y ellos nunca habían visto lluvia, entonces no le creyeron a Noé, y Noé estuvo por más 100 años hablándoles, construyendo el arca y diciéndoles que va a venir el juicio de Dios y todo. Entonces, hermanos, mire, ya hay personas que esperan, ay, Señor bendito, ¿por qué? Pero bueno, hay personas que ya están empezando que
pensar que seres superiores, no Dios, que seres superiores van a venir a la tierra y esos seres superiores se van a llevar a la gente maligna que no cabe aquí en la tierra para entonces volver a traer paz sobre la tierra, porque mucha gente cree que esos seres superiores, que son seres extraterrestres, nos plantaron en la tierra. Y no les digo una, muchísima gente ya se está creyendo esa historia de que van a desaparecer a los famosos reptilianos y a diferentes personas. ¿Y qué creen? ¡Tan, tararán! Los reptilianos somos los cristianos porque nosotros somos los que vamos a desaparecer. Pero cosas como esta son el engaño perfecto. Que cuando, miren, vienen las fiestas a finales de septiembre y octubre, Mediados y, de y septiembre eso es más o menos cuando este objeto se va a aceptar. va a acercar. Entonces, si la iglesia desaparece ahora en la fiesta de las trompetas, que es el 23 o 24 de septiembre, y unos días más va a andar ese objeto por aquí, ¿qué creen que le van a decir a la gente? Los seres superiores, los extraterrestres, se los llevaron porque eran los que no nos dejaban progresar, porque los cristianos somos los que estamos en contra del homosexualismo, en contra de la pedofilia, en contra de que le corten sus partes a los niños que se creen niñas o que les pongan inyecciones para que se hagan como niños. Los hijos de Dios estamos en contra de todo eso porque dice la palabra, ¿le? Entonces, al mundo no le servimos, ¿le? Si nosotros nos fuéramos, el mundo va a estar feliz. ¡Yeah! Igual que cuando dice lo que ya les leímos la vez pasada, que cuando los dos testigos les están insistiendo, Jesús, 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 y pueden llamar este juicio de Dios y los matan, todo el mundo dice, ¡yeah! Y se dan regalos porque están contentos que ya no hay nadie que les hable de Dios. Pero ustedes esténse pendientes, hermanos, porque búsquenlo A1, perdón, 31 Atlas o 31 Atlas y búsquenlo y van a encontrar al científico de Harvard hablando diciendo que no es un meteorito, que es una nave espacial que se va a acercar a la Tierra y probablemente nos ataque. So, miren, se está alineándole lo de la firma de reconocer a Palestina, que va en contra del pueblo de Dios. Se está alineando lo de la que tú leíste ahí, que está, miren, la que cuando oigan paz y seguridad, que el presidente de aquí está trabajando paz en todo el mundo, eso se está alineando. Se está alineando que probablemente esa teoría de que los seres supremos desaparezcan a los humanos que no tienen que estar en esta tierra, se está alineando porque ahí viene una nave nodriza que a lo mejor se va a llevar a los que no sirven. Pero ese es el engaño, hermanos. Nosotros le estamos dando la verdad de la palabra de Dios y Satanás está poniendo a través de la televisión, la internet, el engaño preparado para que cuando la iglesia desaparezca, la gente diga, pues sí, se tenían que ir porque me estaban insistiendo que me portara bien, que reconociera a Jesús, pero todo eso es mentira, porque ahora, miren, la inteligencia artificial, y yo lo quería hacer en vivo, pero no. Miren, la inteligencia artificial, a ver si ven, miren. A ver, déjalo, lo cierro y lo abro. A ver si ven. Miren, me voy a poner ahí, dime si se ve, ¿ok? Miren lo que hace la inteligencia artificial. Les voy a poner, esto es una foto de mis niñas, ¿ok? Y nada más es una foto, pero vean la inteligencia artificial, miren. ¿Sí se vio, Lex? Sí. ¿Vieron? Hermanos, ¿vieron? Esa es una foto. Y yo le puse en la es más, le hice un video al leak, pero lo borré, Lick. Pero te hice un video, busqué una foto tuya en Facebook y te la iba a enseñar hoy. Oh, ¿sabes qué? Yo por error le pisqué un botón y también me hizo así. Ok, pero lo que les quiero decir es esto. Esa es una foto de mis niñas ahora mi niña tiene 20 años, ahí tenía 3 4 añitos. Le piqué en esa inteligencia artificial, quería traerles esa información, le piqué y sí vieron lo que hizo un video de que ellas se abrazan y todo. Y en ese tiempo no existían los videos, pero cómo parecen, son mis hijas. O sea, igualitas, mírale, igualitas Lindsay y Zoe. Y le hice un video a Lick, nada más que lo quité la inteligencia artificial. Dije, no, yo no quiero andar con esas cosas. Pero le hice un video a Lick de uno que estás en un sombrero, Lick, lo busqué en tu Facebook, estás con un sombrero y el Lick está en su carro.
y está así la foto, ¿eh? Alguien le tomó la foto. Y lo puse ya, se ríe y saluda, y todo. ¿Qué les quiero decir con esto? La Biblia habla de que va a haber, que el Satanás va a crear una imagen para que la adore la gente. Y esa imagen segurito que se va a parecer a Jesús cuando vengan. No, hermanos, Aus. por todos lados nos están bombardeando. Vámonos, Leica, a la escritura, porque Sí, bueno, y como decía el licenciado, lo de los dos testigos que iban a estar insistiendo, insistiendo y que estábamos ahí en ese. sí, ajá, eso fue lo que terminamos leyendo. Y que y los iban a hacer, los iban a matar, pues, y se iban a reír de ellos y decíamos que él es lo que le pasó, lo que mismo que pasó a Jesús, Sí, que él sufrió, se burlaron de él, le decían, mira, el rey de los judíos, resucitó a Lázaro, liberó endemoniados y él no se puede salvar. eh, Entonces, por esa razón no creían, porque le pedían, lo tentaban, le decían, sálvate a ti mismo. Y ya le decíamos que uno de los ladrones también le decía, sí, dice, sálvanos, porque el ladrón, con lo que decías tú, se contaminó de todas las palabras que decían wow. los escribas y los fariseos. Trae una. Los escribas y los fariseos y terminó diciendo lo mismo. Sálvate y sálvanos si de verdad eres el Hijo de Dios. Entonces, el otro ladrón le dijo, sí, dice, nosotros merecemos lo que estamos pagando, pero este ningún mal hecho. Y le dijo, yo sí creo, o sea, entonces lo que le pasa a los dos testigos de que siguen anunciando y siguen, como decía el licenciado, presionando a la gente, "Ey, como nosotros, o sea, el tiempo se viene, las cosas que están pasando, la inteligencia artificial, los meteoritos que son estrellas que menciona el libro de Apocalipsis. En varias, ya leímos unos capítulos y en este también habla de que va a caer una estrella y de que va a haber un terremoto. Entonces, y últimamente en este año, el 2024 yo no escuché tanto, pero en el último año, en este último año se está hablando de muchos de que están prediciendo que la falla de San Andrés, Sí, que si Yellowstone, o sea, ya no es, o sea, todo está junto con la palabra de Dios. sí. Y va a haber un terremoto cual no lo hubo jamás, más adelante vamos a ver. Entonces, esos son como dijo en el capítulo 9, 24. ajá, 21, 9, que dijo, hay de los Oh, de moradores de la Apocalipsis, tierra, ahí sí. sí, hay de los moradores de la tierra por los otros tres ayes. Por los otros Y tres ahí. entonces el que leímos fue el segundo ay, El ya segundo año. pasó. Entonces vamos a entrar en el séptimo, que es el final, Sí. porque acuérdense como que Apocalipsis empieza desde el principio, Ujú. no, desde el fin del tiempo cuando ya reina Jesús, porque ves que dicen los que salieron de la gran tribulación, 14, 15, Apocalipsis 11, 15, y empieza, va redactando de las trompetas, de las langostas, entonces y como que ahorita otra vez va porque dice, es necesario, le dice el ángel a Juan, es necesario que profetices otra vez, es necesario que hables otra vez estas cosas porque va a haber gente que va a salir de la gran tribulación que va a ser salva, que finalmente entendieron, pero fue tarde y fueron atribulados. Sí. Entonces vamos a entrar al séptimo, al El- Apocalipsis 11:15, que es que el es el séptimo, tercer ay, ¿verdad? Pero es la séptima. es el tercer ay de los últimos tres que quedaban, Sí. que viene siendo el toque de la séptima O sea trompeta. que para que ustedes entiendan, Ujú. la quinta, la sexta y la séptima trompeta son el primer ay también, el segundo ay y el tercer ay, ¿ok? No son cosas separadas, nada más que dice ay porque son más intensos los Son juicios. acontecimientos. Sí, dale, Lee. Bueno, entonces dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios, Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que te temen y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, el acontecimiento, yo no sé, licenciado, qué piensas acá, pero este último es cuando ya Jesús toma el poder,
cuando ya nosotros venimos porque a reinar con él en el milenio, porque ya pasaron los acontecimientos grandes, o sea, del sexto toque de la trompeta que viene Sí, siendo el tercer último ay que de los siete que quedaban, ya va a pasar todas las cosas, los sí, acontecimientos, el terremoto, que si va a caer una estrella del cielo, o sea, va a haber, o sea, por eso dice, este acontecimiento, lo que viene, ya es parte de del reinado que vamos a tomar con con Jesús en el Jesús, milenio, porque sí, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere sí, decir eso? Para siempre. para Siglos siempre, de sí. los siglos es para siempre. Entonces quiere decir que ya este viene, ya pues, para eso, como lo que sea licenciado, todo lo que está pasando, o sea, ahora sí que le podemos decir, todos los ayes que están pasando ahorita, es para que o despertamos o no despertamos. Sí. O agarramos la onda o de lo que está pasando o no agarramos la onda. Como decía el cuate que te digo que me habló, o sea, es que parece que lo que ustedes están hablando de la Biblia parece que está pasando Sí. lo están conectando con la palabra de Dios. O sea, No, y parece también, Lee, que hablamos hoy como que si conociéramos las noticias de mañana, ¿da? eh, Hoy mencionamos algo y, hermanos, esto y lo otro, y ¡boom! Pasa. Pero no somos nosotros, es el espíritu de la revelación de Dios que nosotros nada más estamos siendo, acuérdense, no, y no se queden muchos, nosotros estamos siendo profetas, o sea, estamos siendo bocinas, estamos repitiendo el mandamiento que le dio Dios, lo que leyó Javier y estresó eso, que le dijo, vuelve otra vez a decir a las naciones, háblales estas mismas palabras. a Entonces, todos, lenguas, naciones. entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros, como bocinas repitiendo la palabra de Dios. Pero la cosa es que es esto, Lee. Acuérdense, cuando Juan lo dijo o lo escribió, fue hace 2000 años y él decía, vienen las trompetas, vienen los jinetes del apocalipsis. Y la gente decía, pues no veo nada, ¿ah? Pero ahorita, hermanos, que esto nos indica lo que decía el amigo de Javier, que dice que parece que lo que nosotros estamos diciendo pasa inmediatamente. Eso nos indica, hermanos, es una indicación para ustedes y para nosotros que ya estamos en el tiempo final. Porque si no estuviéramos en el tiempo final y les pudiéramos hablar y repetir estas palabras como lo hizo Juan y toda la iglesia durante 2000 años, y hubiéramos dicho, Julio, pero no hay terremotos, no hay hambrunas, no hay guerras, no hay rumores de guerras, no hay el engaño de los extraterrestres, nada de eso hay. Pero ahorita cuando le estamos hablando parece que les estamos dando las noticias de mañana, es porque estamos así de cerquitas para el rapto del Señor. O sea, por eso es que a ustedes lo escuchan y dicen lo que decía Javier, que él hace 6 meses mencionó que entró el presidente de este país y que iba a acontecer un suceso y a los 6 meses pasó. No es porque él tenía una revelación previa Es, extra, sino es porque todo lo estamos sacando de ahí de lo que le leímos eso fue de Daniel, ¿verdad, Lee? Cuando Daniel, leíste sí. en Daniel. O sea, ¿por qué? Porque dice Lee, ¿cómo va? Ayúdame si me equivoco, pero dice en el, no es cantar, ¿cuál es el libro? Proverbios, cantar de cantares, Eclesiastés. Eclesiastés, dice que lo que es, ya Ya fue, fue, y lo que va a ser, ya sucedió, algo así, será. será. Eso nos quiere decir que la historia bíblica, profética, se repite. Entonces tienes que tener, por eso es que cuando leemos Daniel nos damos cuenta que los gobernantes de este tiempo actúan igual que los gobernantes de ese tiempo, Nabucodonosor, el rey de Persia, Belsasar y todos esos. Seguimos, Lick, dale. Ya, entonces dice que lo que está hablando en este último, en este versículo 15 ya está hablando de que eh, se viene ya para el tiempo final o sea, es como decías tú, licenciado, esto es muy corto, porque el séptimo ángel que toca la trompeta, eso sí tiene que hacer o parte de lo que son de las fiestas que vienen, que hablamos que van a venir en septiembre. O Sí, sea, quiere decir que, como decías tú ahorita, estamos muy cercas porque va a pasar. ¿Cuánto va a ser? 7 años no es mucho para la gente. O sea, sí, 7 años, ¿a qué edad voy a llegar yo? Ahorita tengo 43, voy a llegar a 50. sí. Vamos a pedirle a Dios que logres llegar ahí, licenciado. No, ¿Tienes, 7 años, Lick, al tienes rato, cuánto? Así al rato, cuarenta ¿cuántos y nueve, tienes? ¿Eh? cuarenta y O sea, nueve.
49 tiene licenciado ahorita. Cuando pasen 7 años, ya vamos a tener 65. 56. Entonces va a ser tiempo de ya del milenio que vamos a reinar con Jesús y que va a ser, dice ahí, por los siglos de los siglos. O sea, Sí, no es mucho tiempo lo que estamos viviendo, las cosas que hablaba el licenciado antes de empezar, que el Trump se reunió con Putin para que supuestamente, ya trae la dije, paz. ya dije el nombre, ¿verdad? Ya, Sí, si no, ya ni modo. O sea, que según lo amenazó, que le dio un ultimátum. de 10 días, Y sí, ahora ya se reunió, ¿y ahora qué va a pasar? Ahí está, te dando licencia, 5. sí, Paz y seguridad. paz y Y seguridad. ahora causó, dijo, porque dijo en esa cumbre que tienen en Alaska, dijo, voy a llamar rápidamente al de Ucrania y a los de la OTAN. Sí, Y y mira, hoy están reuniéndose. y hoy ya están. O sea, entonces, ese es un personaje que como, o sea, en la Biblia habla de los dos testigos. Sí, Si se dice que van a ser a lo mejor Elías o Enoc o Moisés, sí, pero te quiere decir que oía un cuate que ya el espíritu de Elías, porque Juan el Bautista pensaban que era Elías. sí, Y luego con Jesús también pensaban que eran, porque Juan le mandó a preguntar con sus discípulos a Jesús, diles que si es este que esperábamos o es Elías o quién es, ¿verdad? sí. Entonces, puede que sean los dos personajes en realidad, o puede que sean sus espíritus actuando como ellos actuaron, porque Sí, dice que va a tener la capacidad de hacer descender fuego todo del el cielo, cielo. sí, Y va a tener la capacidad, que hizo Moisés, que lo que habla Apocalipsis, que va a haber plagas, que va a haber de sangre, que de langostas. O sí, sea, van a tener esa capacidad de hacer eso que ellos hicieron. Entonces, sí, sí, sí. el tiempo de los 7 años, por eso decía, ¿cuántos años? O sea, no es mucho tiempo, licenciado. No es mucho tiempo, o sea que inclusive aunque nosotros pues creemos que el Señor va a raptar a su iglesia, va a desaparecer a su iglesia, pero inclusive pongámosle en el peor escenario que hay algunas personas que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Inclusive si la iglesia pasara por la tribulación, pues ya nada más quedarían 7 años, ¿no? Sí. Para que se cumpla todo lo que, todas las cosas que, para poder entrar al milenio de Cristo. Y entonces en ese milenio, la palabra habla de que Él va a separar a las naciones. Van a entrar pura gente, durante ese tiempo va gente que se va a echar para atrás, pero bueno, no queremos entrar en esa parte, queremos mantenernos en esto de que se va a cumplir lo que decía Javier, se va a cumplir el tiempo ya después de que venga el juicio de Dios y Jesús va a entrar a gobernar donde lo pueden ver en Isaías, va a haber paz. La gente dice ahí que todavía va a haber muerte, ¿eh? Porque dice que si se muere alguien a los 100 años, se murió joven. Entonces vamos a volver al tiempo, lo que sí habíamos hablado Javier y yo mucho, La repetición. sí, y el Ujú. espejo del 11:11. Matusalén, que eran 960 y algo de años. Entonces va a haber gente física durante el milenio de Jesús que va a vivir todos esos años. Nosotros ya no tenemos edad, ¿ok? Porque ya Vamos a somos, venir a reinar, pues. sí, a reinar y somos ya un cuerpo glorificado que ya ni se cansa, ni se envejece, ni se enferma, ni nada. Pero las personas que estén en ese tiempo del milenio, va a haber, dice ahí que del templo de Dios va a salir un río y va a haber árboles que son para la sanidad de las naciones. O sea, esa va a ser una comida celestial que ellos van a venir y eso va a sanar su cuerpo para continuar, ¿ok? Dale, Lexi. Sí, entonces, lo que habla, o sea, dice, entonces, otra vez, como que parecemos repetidera, pero para que nos quede a Sí, nosotros mismos, ¿verdad? Entonces va a venir ya versículo 15 ya es el toque para que se preparen, para que nos preparemos, no se preparen, para que no quiero sonar sí, egoísta y eso. arrogante, ¿verdad? No, para que Para no. que nos preparemos para el tiempo, porque dice que el 16, fíjate, licenciado, ¿ok? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. O sea, nos está diciendo la palabra que el tiempo de adoración eterno para siempre. Ahorita nosotros nos reunimos y es parte de lo que se le adora a Dios, porque el 17 dice, diciendo, te damos gracias, que ese es un deber de nosotros, licenciado, Sí, como creyentes, como seguidores de Cristo, como la iglesia de Cristo, lo primero es dar gracias a Dios. ¿Por sí, qué? Porque pues nos dio la capacidad, primeramente que nada, de entender a Él y de que Él es nuestro proveedor. Y los ancianos en ese punto, cuando ya viene Señor, dicen gracias, primero. sí, Por eso lo decía porque dice que empezaron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y empezaron diciendo, primeramente,
uno tiene que dar las gracias a Dios por lo que pasa, ¿verdad? No Sí, en todo, pero sí darle gracias a Dios porque Él es el sí, creador, Él es el todo. Le recuerda a Job, yo hice los cielos, yo hice la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todas esas cosas? sí, Gracias primero, ¿verdad? Los ancianos. Esos sí, son los 24 ancianos. Señor Dios Todopoderoso. O sea, ya sabemos qué significa eso. Todopoderoso es que todo lo puede, Él todo lo lo puede puedes, hacer, sí, Él puede quitar, Él puede poner sí, a gobernantes o lo que sea. El que eres, reconociendo los 24 ancianos, diciendo el que eres, porque los 24 ancianos son de los que salieron, de acuérdate que en Apocalipsis, en los 144,000, que también anuncia a los 24 ancianos y anuncia a los de 12,000 de cada tribu, ¿verdad? sí, Que eres y que eras y que has de venir. O sea, ¿por qué empieza diciendo, gracias todopoderoso que eres? Porque le estaba diciendo que son la deidad de Jesús, la Trinidad de Dios, sigue siendo la misma, porque dice sí, que, o sea, no es de que eras, que dice que, y el que eres, que dejó de existir, que es sí, Dios, porque es una parte, como dice, que se desconectó de su gloria a Jesús para poder venir a la tierra. Y dice que eres y que eras. O sea que todo el tiempo ha estado Dios en la existencia sí, de la tierra, si se puede decir así, sí, y la existencia de la humanidad. Por eso reconocen, eres todopoderoso, eres y que siempre has sido, sí. y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y tú y has reinado. Ahí es donde les decía yo, o sea, ya está acá el final de la trompeta para que Jesús tome el poder y venga con nosotros en el milenio. Por eso te decía yo, cuántos años son? Si es que pasara la tribulación, vamos a decir, en septiembre, que si es que pasara el Es que rapto, empieza, o el rapto, sí, en y la empieza la tribulación serían 7 años más. 7 años más, no es mucho. Que son la cuenta, acuérdense hermanos, son la cuenta de los 1260 días y 1295 días de lo que Daniel profetiza y lo que se profetiza son 2600 y algo de días, ¿ok? Y entonces contando desde que empiece la tribulación, eso da un total de 7 años. De ahí es donde sacamos los 7 años. Y de la última semana de las, ¿se acuerdan las 69 y que dice Daniel que profetizó y que el Cristo iba a ser cortado, el Mesías iba a ser cortado? Y que queda una semana que son 7 años también, o sea, todo concuerda, pues es, es en todo que le hagas matemáticas son 7 años que faltan del trato de Dios con el pueblo des- de Israel Después del rapto. después del rapto. Ajá, entonces, y fíjate, y lo que decías tú ahorita antes, pues, es que todo como que el espíritu conecta todo lo que Sí, pues hablamos es que antes con la escritura, porque decías algo, ¿no? Y ahí te va. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, el 18 sí, licenciado. ahí está. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Punto número uno. Se airaron las naciones, ¿por qué? Porque las naciones están pretendiendo lo que decías tú ahorita. Primeramente, dividir, darle el reconocimiento a Palestina de Sí, pueblo, ¿verdad? Y las naciones están, la élite, como se le llama, ¿verdad? Están sí. pretendiendo hacer una sola gobierno, o como se Gobierno le puede mundial, decir, sí, una un orden gobierno. mundial. Entonces, eso no les va a permitir Dios. Por eso dice, Sí, has tomado el poder. sí, Te damos gloria, te damos gracias, te damos porque eres, porque eras y porque has de venir a cumplir las cosas. Eso no le va a gustar a esas personas. sí. Pero, Pero bien, quiero decir algo ahí que se me viene a la mente, miren, para que ustedes entiendan. Porque Dios siempre nos está hablando de unidad y que nos unamos. Entonces, ¿por qué aquí parece, entiendan, por qué aquí parece que las naciones se están uniendo y Dios está en contra de eso? Torre de Babel, ¿se acuerdan? Hagámonos un nombre para nosotros. O sea, ya no tenemos necesidad de Dios. Nosotros somos nuestro mismo Dios. Entonces, las naciones quieren sacar, entre más se unen, quieren sacar más el culto o la adoración al Dios verdadero. Eso es lo que Dios nunca va a permitir que el hombre haga, porque el hombre en su capacidad, miren y acuérdense, hermanos, amigos y todo, tenemos el DNA de Dios. La palabra dice, Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? A Satanás y a los ángeles no los hizo, esos son seres creados. esos son los extraterrestres.
Sí, Si, si la pregunta, si usted, ay, disculpa, sí, dale, dale, dale. si ustedes tienen una pregunta de que si hay extraterrestres, son los ángeles, Son los porque ángeles no los perteneces a, caídos, sí, y demonios. los que logran traerte el mensaje, porque no son, no nos están allá. Sí, Nosotros no podemos tener acceso directo, tenemos acceso a través del espíritu, pero no como los ángeles, que van y le dicen a Dios, hey, vete y dile a este cuate que se sí, levante. sí. No, o sea, si tienen preguntas, esos son, Y los los ángeles ángeles no son de son acá. demonios, seres espirituales que vienen de otra dimensión, que es una dimensión. La Biblia lo menciona como el segundo cielo, ¿ok? Hay primer cielo, este que vemos nosotros, el físico. Hay una segunda dimensión que sería como el segundo cielo, donde la Biblia dice que Satanás y sus achichincles, él hizo su trono ahí en los lugares. Pero hay uno donde no tiene acceso, que es el tercer cielo, que es donde es la habitación de Dios. Es donde dice Pablo que él fue como hombre o en el espíritu, no lo sabe, que llegó al tercer cielo, que es ahí donde nosotros vamos a ir. Ahí es donde se abría la escalera del primer cielo al tercer cielo de Jacob. Y ahí es donde el Espíritu de Dios nos hace como que entremos en una dimensión espiritual que cruza el segundo cielo, pero sin ser detenido, porque el Espíritu de Dios sí no puede ser detenido eh, por Satanás. por nada, Algo que estaba diciendo yo, que quería continuar ahí, cuando dijiste de los extraterrestres. que las naciones quieren tomar el control. Sí, o sea, de la unidad, de que el Ajá, que la se unidad. estaba, que en la Torre de Babel dijeron, hagámonos un Sham, hagámonos un nombre, y los judíos le dicen a Dios Hashem. O sea, ellos querían reemplazar a Dios por el gobierno, y lo que decía, ya me acordé, que nosotros tenemos el DNA de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y amigos? Piénsenle. Dios es un Dios el que creó todo el universo, las leyes de la gravedad, las leyes físicas, las leyes de la aerodinámica. El hombre no las creó, las descubrió. El hombre no creó el oro, lo maleó, lo descubrió, peló una piedra y encontró el oro, peló una piedra y encontró un diamante. Y podemos decir, oh, ahora hay diamantes en el laboratorio. Pero ¿saben qué son los diamantes del laboratorio? Son carbono presionado. El hombre no inventa materiales, todo está aquí, todo es de lo que creó Dios. Pero el hombre, a medida de que pasa el tiempo, como tiene el DNA de Dios, inventa cosas, crea cosas, porque nos parecemos en eso a Dios. Siempre el hombre está buscando. Ahí está Elon Musk, y para mí eres una persona muy inteligente que él va a estar teniendo la capacidad supuestamente de ir a Marte. ¿De dónde viene todo eso? Eso no viene del diablo, eso viene del DNA que Dios nos dio. Pero lo que Dios está en contra, no está en contra de la innovación, no está en contra de que creemos carros No, para movernos, en contra de lo que el uso que le... está en contra de poner ídolo las cosas. Y ustedes pueden decir, ah, no, pues la gente no tiene un ídolo el carro. Hay mucha gente que sí idolatriza su carro. Pero más allá, lo que más le da a Dios, lo que yo he visto, Lee, que es cuando ya reemplazan a Dios por ellos mismos, que es lo que hizo Satanás. Yo me imagino, Lee, y dicen en inglés, indulge me, escúchenme, les estoy hablando como Julio, ¿da? Les puedo bíblicamente, pero lo estoy haciendo como hombre. La palabra dice, Lee, que el Satanás, y lo pueden buscar en la Biblia, cuidaba la gloria de Dios. Él es el querubín, the cherub that covereth, dice en inglés. Él es el querubín que cubría la gloria de Dios. Satanás, cuando la Biblia dice que cuando Dios lo creó, era hermoso, era como música a los oídos celestiales, era todos sus instrumentos le fueron dados y era el ser más hermoso y era el que cubría la gloria de Dios. Y yo me lo imagino de esta manera, ¿ok? Porque la Biblia habla de que Dios está en su trono, ¿ok? Entonces imagínense, todo lo puedo respaldar bíblicamente, pero de todos modos les voy a decir que estoy hablando como Julio. Imagínense que Dios está sentado en su trono, con todo respeto a Dios, y el que lo cubre es Satanás. La Biblia dice que he's the cherub that covered, él es el querubín que lo cubría. Imagínense por un momento, escúchenme hermanos, es nada más una ilustración. Imagínense por un momento Dios se para. Imagínense, nada más es, indulge me, síganme mi locura. Por un momento Dios se para. Y Satanás está acostumbrado a rodear el trono de Dios porque era su chámbale. Y de repente está el trono de Dios y no les ha pasado a ustedes o han escuchado que cuando se va el jefe te sientas en la silla del jefe. Ay, mira, como si yo fuera el jefe. Eso no pasó, entiéndanme.
pero en el corazón de Satanás sí pasó. O sea, no estoy diciendo Satanás no se sintió, Dios no se fue y Satanás no se sentó físicamente en el trono de Dios. Pero la Biblia sí dice, por eso le digo que los puedo probar públicamente, que dice que hasta que subió a su corazón. Y yo dijo, el Satanás dijo, yo puedo hacer la chamba que hace Dios, ¿sí o no? Ujú. Dice, yo puedo subirme y ser como el Altísimo, así dijo. O sea, él vio a Dios y dijo, hermanos, bueno, no quiero entrar a tanto detalle, pero dijo, yo puedo derrocar a Dios. Y tan tonto, Dios ni siquiera se movió de su trono. Le dijo a Miguel, sácalo a este. Le dio el poder. O sea, Dios, la gente piensa que Dios y Satanás son iguales. No, no. Dios es todopoderoso, Satanás es una criatura. Sí, sí, Satanás no Sí, puede estar en el mismo lugar igual que Dios. sí, entonces, ¿cómo, cómo les diré? Ese es el espíritu del 666, que el hombre quiera ponerse en lugar de Dios. Eso es lo que Dios no va a permitir. Por eso es que Dios va a traer el juicio a las naciones cuando las naciones digan paz. Ahora sí, a ver, ¿dónde están los cristianos que dicen que el príncipe de paz es el único que trae paz? Nosotros lo logramos. Miren, el presidente de aquí, el presidente de este país donde vivimos nosotros, dice, yo hago todo huge y yo todo lo hago y nadie me da las gracias. ¿Sí o no dice Es así? lo que está buscando. Eh, Yo con una llamada traigo paz. Si yo quiero con una llamada, calmo todo. Si yo quiero con una llamada, destruyo a ese. Si yo quiero, o sea, es un orgullo que se está poniendo en lugar a Dios. Ese es un espíritu de anticristo, porque la Biblia dice, va a venir el anticristo físico, pero cuidado, porque ya anda el espíritu del anticristo. Sí, sí, sí me di a entenderle. O sea, eso es por lo cual Dios trae juicio, hermano. Por eso es que tú irás. Y Javier y yo le mostré el testimonio de una persona que era ex testigo de Jehová. Para no darles tanto, es porque es Detalla. tanto detalle, los testigos de Jehová no creen en la conciencia después de la muerte. Ellos creen que cuando se mueren están en un lugar descansando y que Dios quita sus memorias y las guarda, y que eso creen los testigos de Jehová. Y a la hora de la resurrección en la tierra, Dios los va a levantar y ¡pum! Les va a poner las memorias otra vez y ellos no sintieron ni vieron cuando estaban muertos. Pero este hermano, cuando murió, iba rumbo al hospital su cuerpo, su espíritu se levantó del cuerpo y empezó a cuestionar, ¿qué pasó? A mí me enseñaron Charles T. Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, y él mencionaba en tal libro, en tal versículo, que no hay vida, que no hay conciencia después de la muerte. Entonces, hasta él se dice, ¿qué me está pasando? Pero a la parte que quiero llegar es que él no era creyente. Ujú. Por la oración de un creyente, Dios le dio una segunda oportunidad. Pero esta es la parte que quiero yo llegar, que le dijo, Jesús, si eres de verdad, manifiéstate. Y él sintió que la presencia de Jesús vino a su cuarto donde él Manifiéstate, estaba muerto. Dios. Manifiéstate, Dios. ¿Y saben lo primerito que pasó, hermanos? Él lo menciona. ¡Bum! De cara al piso, Méndez, Juan Méndez. Méndez. De cara al piso, porque la Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora tú tienes voluntad, hermano. Ahorita dobla tu rodilla, reconócelo, porque el día va a llegar cuando se cumpla lo que dice Javier, que aunque no quieras, mira, va a venir un ángel o algo y te va a hacer que te doblegues delante de Jesús, pero ahí ya va a ser muy tarde. Mejor reconócelo ahora. No te hagas altivo, no seas, porque la Biblia dice bien clarito, y reconozcan en el número del anticristo, que es 666, que es número de hombre. No, y ahí podemos entrar en tanto detalle, pero dale, Lick, dale, Sí, dale, no me entonces, quiero. lo que decía, o sea, que todo vamos conectando una cosa con la otra. Sí, es que O no se sea, desconecta la Biblia en nada. no, entonces los que están planeando, como decía el licenciado, y algo me viene a la mente Sí, que dale, escuché hace tiempo, cuando este Nimrod fue el que mismo de la Torre de Babel, sí, fue el mismo que curiosamente hizo Nínive, en Nínive, sí, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, hagámonos un nombre, o sea, hagámonos para por si acaso. O sí. sea, Lleguemos hasta los cielos, decía. él sabía que podían ser esparcidos, Sí. pero no sabía que Dios le iba a cambiar el lenguaje para que no se entendieran unos a los otros. Eh,
en el principio se hablaba el lenguaje hebreo, Sí, antes de la Torre de Babel. sí. Y entonces ahí va el por qué, ahí va a ver si no te hago, Shout! ahí, ¿cómo dices tú? I'm about to freak you. El por qué se mantuvo, por qué Dios decidió que se quedaron con el lenguaje hebreo los Sí, que los iban a ser suyos. los descendencias de Israel y todo Sí, eso. ¿Por qué? Porque quiero entender, como decía un cuate, que ellos no se dejaron guiar, no estaban de acuerdo con lo que este cuate planeaba. sí, Si no, Dios, es que Dios es un Dios justo, lo que veo para acá. Dios es un Dios justo. Lo que queremos que entiendan es que si no se dejan contaminar, Dios nos va a conservar el lenguaje como con Nimrod, sí. como con la Torre de Babel, le conservó el lenguaje hebreo hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy, sí, que son fueron los que se parecidos. hablaba al principio y todos los que venimos de las otras descendencias que se esparcieron, hablamos el español, hablamos el portugués, chino, francés, lo que sea. Menos los que no estuvieron de acuerdo, voy de acuerdo con un cuate que vi, que no se dejaron, no estuvieron de acuerdo con lo que planeaba este cuate. Sí. Dijeron, nosotros tenemos un Dios y no hay más. O sea, siempre hay un remanente Sí, que no. ándale, siempre. Entonces, eso es lo que quiero traer, es que seamos ese remanente que cuando Dios tome, cuando Jesús tome, dice, porque dice de Jesucristo, tome el poder y la gloria, eso es lo que no le va a gustar a las naciones. Se airaron las naciones, Sí, porque lo que están planeando es ser una sola raza, sí, una super raza, lo que decías de este cuate de Moscú, con otro cuate que están tratando de hacer. sí, Quiere llegar a Marte, ¿cuándo lo va a lograr? Nunca lo va a lograr. sí. No, porque ya Sí, ni hay sí, tiempo. sí quiere tener tiene la capacidad, él cree Sí, tenerla. Sí, no vamos a decir que no es inteligente, pero el que hizo, el que es, el que era y que ha de venir, sí, no, no. él no tiene, no le da la autoridad. No hay ¿Va? ninguna explicación bíblica de cómo va Entonces, a vivir el humano en otro lugar. exacto. Entonces dice, y se iraron y tu ira ha venido. O sea, ellos se enojaron. El anticristo se enojó. O sea, las naciones que van a estar con el anticristo, con el falso Cristo. Por Sí, eso hay que dejarle el trabajo a Dios que Él se va a encargar de su pueblo, de traerlos corrección como a través de todo el tiempo. sí, No hay que tomar nosotros el lugar de juzgar de que ellos son sí, culpables. Sí, o sí, sea, el gobierno de Israel no podemos estar de acuerdo, pero sí, con Dios no te vas a poder meter en que Él escogió su pueblo desde que, por eso les he mencionado lo de Nimrod, porque Él los mantuvo con ese lenguaje. sí. Nada más adicionándole a lo de Javier, nada más metiéndonos un poquito, sin hablar de política, pero hablando de profecía, ¿ok? Fíjense lo que decíamos. Tenemos que dejar que Dios juzgue al pueblo de Israel, porque Dios lo va a juzgar, porque fíjense, son el primer pueblo que ya está casi por pasar por ley, IDs digitales. O sea, donde toda la información de cada israelita va a estar guardada en un sistema y que cualquier persona, bueno, supuestamente está protegida, pero luego el anticristo va a tener acceso a todo Capacidad, eso sí. para controlar. Entonces ellos están a la vanguardia de lo que va en contra de Dios, o sea, no podemos estar ciegos a de que sí hacen cosas fuera de la voluntad de Dios y no es la primera vez esta. A través de toda la historia lo han hecho. Pero Dios juró por él mismo, dice la Biblia. Él buscó y no había nadie, y juró por él mismo, y su promesa a Abraham y a su descendencia es una promesa eterna. Ahora, yo le decía a mi hijo ayer, no sé si te acuerdas de esta parte, Dios llamó a Moisés, y Moisés era levita, porque desde su familia, Aarón, su hermano, vinieron la tribu de los levitas. Pero también había los de Coré, ¿te acuerdas? Que también eran levitas, o sea, eran sus primos. Y Coré se enojó y le dijo a Moisés, ¿a poco nada más Dios habla por ti? Ujú. Y entonces dijo, pues nos vemos mañana a tal hora y vamos a ver por quién habla Dios, ¿ah? Como un duelo. Como un duelo. Y son familia, ¿ok? Son judíos todos, nada más para que entiendan un poquito que no es que Dios es pasalón con los judíos, no. A ellos les trae juicio y juicio fuerte. Y viene ahí Moisés y viene Coré y todos sus achichincles familiares. Que Él involucró, Y la Biblia dice, hermanos, que se abrió la tierra y se se los los tragó. tragó directito. Ahí viene el dicho, trágame tierra. Juicio de Dios a los judíos por venir en contra de el plan de Dios que es a través de los judíos. O sea, no crean que Dios perdona a los judíos. Los judíos que no reciban y que no se alineen a las cosas de Dios, pero es el juicio no nos incumbe a nosotros. No, porque acuérdate que, ya, Sí, sí, porque ahí dice, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar sí, a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas
a los santos y a los que temen tu nombre. O Sí, sea, el trabajo de Dios hay que dejar que haga el trabajo. el No, no, no creador. tenemos por qué nosotros meternos en su plan. Él Sí, sabe, dice la palabra que sus planes son perfectos, sí, son mejores que los de nosotros, ¿verdad? Entonces dice a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. No es de que, oh, para Dios tiene el valor un niño menos que sí, el de un adulto. sí, Por eso dice, y a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. sí. Estas gentes, estas naciones, con todas si se quieren agarrar a los bombardeos, Y sus potencias militares, según van a ellos. acabar con la tierra. Sí, Puede que va a pasar. sí, Entonces, ¿quién hizo la tierra? Dios. Por eso Dios. dice, y a los que destruyen a la tierra. O sea, están destruyendo algo que Dios hizo y Dios no lo va a permitir. O sea, Sí, Él va a tener la capacidad, por eso, poder, porque eres poderoso, porque eres Dios santo, santo, dice. Él tiene el poder de hacer cielos nuevos y tierra y nueva. tierras nuevas. Sí, Entonces, por eso dice ahí, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿De quién es la tierra? de De Dios, de Dios. Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Exactamente, licenciado. ¿Vas a decir algo? No, dale, dale. Y el último, Y el templo, ¿cuánto llevamos por ahí? Y el ya, templo de ahora, Dios, ya creo, no, ni acabamos el 11 otra vez. no. Y Pues el lo te, acabamos ahí, ya ese es el último versículo, ¿no? sí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea, tiempo de manifestar, como decía ahorita, Manifestar. vas a tomar el poder, vamos a gobernar, y el templo de Dios fue abierto Sí, en el cielo. sí, O sea, aquí en la tierra van a construir el templo de Dios, sí. pero dice la palabra que va a bajar Las nuevas ciudades de la Jerusalén. nueva ciudad de Jerusalén. Sí, Entonces, este último aye es parte de lo que queda de aquí a la tribulación, y ya sí, nos está describiendo todo lo que va a pasar. Por eso dice, tomaste el poder y la gloria. No la sí, va a soltar. sí. Ya después del milenio no la va a soltar. No, no. Y acuérdense, hermanos, nada más para que lo tengan en sus mentes, miren. Juan decía que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros en la tierra. Pero si ustedes leen el Evangelio de Juan, se lo pueden leer en unas 2 horas, yo creo, 1 hora, 2 horas, porque está condensado a las cosas importantes que tienen que ver con la redención, salud, Gracias. no solo del pueblo judío, sino del mundo. ¿Ok? Te dan nada más puntos principales que nos llevan al plan de redención de Jesús. Por eso es que cuando lees la Biblia, te tienes que detener. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando Javier está mencionando las trompetas y los ayes, no es ahorita, ay, 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 ¿verdad? Son tiempos específicos, solo Dios sabe la cantidad de tiempo que va a pasar entre una cosa y otra, ¿va? Pero a veces nos equivocamos. Miren, déjenles pongo un ejemplo. Familiares, hermanos y amigos católicos. ¿Por qué la Iglesia Católica celebra la Cuaresma? ¿Ok? ¿Qué es la Cuaresma? Según la Iglesia Católica, la Cuaresma es pues los 40 días que Jesús ayunó, ¿verdad? Pero es bien curioso que en la Iglesia Católica se celebra la Cuaresma, se empieza a contar desde el miércoles de ceniza y curiosamente termina el Viernes Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Ese es el periodo. Pero si usted, por eso les digo que da la impresión cuando celebras, cuando yo practicaba el catolicismo, da la impresión que Jesús se fue a ayunar y al final de su ayuno lo crucificaron, porque ese es el como está acomodado la celebración, que él empezó la cuaresma y al final de la cuaresma celebramos la crucifixión, el lavado de los pies el jueves, la crucifixión el viernes, sábado de gloria donde supuestamente pues él estuvo en gloria y el domingo el día que resucitó. Pero ahí les va. Si ustedes leen detenidamente la Biblia, hermanos, amigos, cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años,
Él fue que ya Dios le avisó que va a empezar su ministerio. Ahí le va. Primero, Jesús fue a que lo bautizara Juan para que se cumpliera toda justicia, dice la Biblia. Y cuando Juan lo bautizó en el agua y Jesús sale, la palabra dice que ahí desciende el Espíritu Santo sobre Jesús para darle poder para apenas empezar su ministerio. Él no hizo ningún milagro antes, como a veces lo ponen en películas que hacía pajaritos De barro. de barro y los hacía vivir y que las flores quebradas las levantaba. No, Jesús no hizo ningún milagro, él cumplió la ley judía. Todos los procesos los hizo hasta que llegó el tiempo donde estaba a una edad justa para empezar el ministerio. Después de que lo bautiza Juan, ¿ok? Y viene el Espíritu sobre él, hermanos católicos, escuchen, dice la palabra, el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde tuvo un tiempo de ayuno. ¿Para qué? Para que Dios le diera instrucciones, porque ¿saben una cosa? Después de que Jesús ayunó los 40 días, es que empezó a escoger a los discípulos. Ahí es donde tuvo una comunión con Dios. Y lógicamente, cuando tú decides tener una comunión con Dios, el chanclas, el diablo, viene a querer romper eso. Pero esa parte no quiero entrar. El chanclas vino y lo tentó, ¿verdad? Pero vean, lo que en el catolicismo se hace. Jesús ayunó 40 días. Después que ayunó los 40 días, empezó su ministerio y no murió hasta 3 años después. No es que él ayunó y fue el Viernes Santo, sábado de gloria y domingo. No, él ayunó 40 días y entonces 3 años anduvo haciendo milagros, Se calcula que 3 años después, pero más o menos son como los 3 años y medio que viene mencionando tres todo esto. años y medio, sí. ¿No? Como sí, sí, 3 años y medio. Entonces, cuando, ahí les va. Miren, otra, ya Javier me está haciendo entrar más profundo. Si, si, si Jesús murió en la Pascua, cuéntenle para atrás, 3 años y medio. Murió en la Pascua. Son un año para atrás, ¿qué fecha es? La Pascua otra vez. 2 años para atrás, ¿qué es? Otra La Pascua. 3 años para atrás, ¿qué es? Pascua, Pero 6 meses para atrás, ¿qué es? los dos, El Rosh Hashanah, los, ajá, en la fiesta de las trompetas, la fiesta del Atonement, ajá. que saben que los judíos ayunan en el Atonement. ¿Cuándo fue Jesús bautizado? En el tiempo de las fiestas de agosto, septiembre, hermanos. Jesús no fue bautizado 40 días antes de perdón, sí, bautizado y el ayuno de Jesús no fue 40 días antes de la cruz. Fue El después. ayuno de Jesús fue alrededor de agosto, septiembre, cuando son las fiestas de las trompetas, cuando son las fiestas del atonement, siempre, ¿cuál es, Lee? Tú me Ah, lo dices en español, de cuando matan la sí, atonement, sí, sí. cuando son las fiestas de los tabernáculos o las casas, y después la fiesta del Hanukkah. En ese tiempo fue que Jesús fue bautizado y que Jesús ayunó por 40 días. Y 3 años y medio después cayó en la Pascua, donde a él lo mataron, lo crucificaron, ¿ok? Entonces, la tradición católica está mal. Incienso, No, no es incienso. El atonement es cuando matan al animal para cumplir sus pecados. sacrificio. No, pero tú, no, tú me lo has Sí, dicho. sí, sí. Ahorita no me acuerdo yo. En español se me va. El empieza con E, creo. Pero bueno, sí se dan cuenta que por eso es importante leer detenidamente la palabra, porque a veces en un versículo que tú lees en la palabra, realmente te está hablando de un tiempo grande, no necesariamente de que a veces pensamos que leemos el Evangelio y Jesús brincó, pero el Expiación. expiación es en el periodo de expiación, en ese tiempo que fue que Jesús ayunó los 40 días. Entonces no tiene nada que ver el ayuno de 40 días de Jesús Para con la cuaresma. No tiene nada que ver con que llegue al Viernes Santo, Sábado Santo. Son dos sucesos separados que si tú lees la Biblia con cuidado te das cuenta. Pero a veces nosotros, como lo leemos, como ahorita los ayes.
hay uno, el hay dos, el hay tres, pensamos, oh, todo es, no, no es, va a tomar su tiempo. Todo este proceso de lo que le estamos hablando va a tomar 7 años. Va a empezar con, El séptimo acontecimiento es el reinado de Jesús, y al cuando final, Él cuando toma su poder. terminen todos los juicios de Dios sobre la tierra, cuando Por Dios eso, ya proteja a su pueblo. por eso es que toca la trompeta y viene el juicio y empieza. Por eso, Sí, ¿por qué viene el juicio? sí. ¿Qué hace el juez? Empieza el juicio porque sabes, si la regaste, La encuentra culpable, sabes que viene tu sentencia. sí, Exactamente. Empieza la trompeta, empieza el juicio de Dios, empieza a tomar el poder. Si no, ¿cómo va a ser juicio si no tiene el poder para sí, tomar un juicio? sí, ¿Cómo el juez llega a ser juez si no tiene el poder para sí, hacer un veredicto? sí. Entonces empieza el juicio y de ahí para allá empieza, ese es el último, por eso dice, ahí viene el último aye, Ay, ahí ese sí. es el mero mero, O sea, ayer cuando ya, ya toma el poder Dios. Sira, porque me llega una foto, hermano, mientras, Mientras yo hablo, tú te llega la revelación. sí, las fotos, sí. Piénsale de esta manera, en una corte normal del mundo, porque las cortes te dan como una representación. Yo hice una vez un play que tú saliste, ¿te acuerdas? Sí, Que era una corte, porque así más o menos es como con Dios. Mientras estás en la celda y el juez no ha dictado, o sea, todavía hay posibilidad de que que te dejen libre. Pero una vez que el juez agarre esa toma el cosita poder. y que diga, pa, pa, como la señora Dice ¿cómo no se llama? la señorita Polo, O no, dice el juez, ok, ya escuché todo, vamos a tomar un break para tomar mi decisión. Ahí tomó el poder. sí, Por eso es que, como dice el licenciado, por eso los 30 minutos, sí, por eso es ese break. Y ahí es para sí, que, ok, ahí viene, toma el poder, va a juzgar a los que tiene que juzgar y va a premiar a los que tiene que premiar. sí. Por eso lo que decía Javier, hermanos, ¿quieres arriesgarte realmente e ir a la corte sin un abogado? Sí, un abogado, exacto. Dios te bendiga. Ahora sí que dijo aquel Jesús, María y José, Jesús, que los acompañe. ¿quieres ir con abogado tenemos para con el Padre? Jesucristo el justo, que vive, no sé si es en hebreo, dice que vive para interceder diariamente por nosotros, que es el que abrió el camino al Padre y que el camino que él abre, dice Apocalipsis, nadie lo puede cerrar, que el camino que abrió con su sangre y que la Biblia habla de que él fue a purificar el cielo, no que el cielo fuera impuro, pero fue a poner su sangre para que nosotros los impuros podamos llegar al cielo y entrar, porque la sangre de Cristo nos purifica para nuestro Dios. ¿Qué quieres? ¿Aventártela tú solo, pararte delante del juez del universo sin Cristo y empezar a decir, pues como a mí me ha tocado verle, y no sé si te ha tocado ver, señor juez, a usted, a ver, ¿cómo se declara, Pepe Pecas, cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Eso te dicen aquí en los Estados Unidos, ¿eh? ¿Se declara inocente o culpable? No, yo soy inocente, señor juez. A ver, bueno, a ver, pásenme la acusación. Ok, aquí se le acusa a Pepe Pecas de que usted iba en una zona de velocidad de 50, usted iba a 55. Señor juez, pero Son cincuenta y 5 millas. cinco, nada más son 5 millitas. Pepe Pecas, ¿qué dice la ley? 50. ¿Y a cuánto iba usted, Pepe Pecas? 55. Iba a 5 millas. Pepe Pecas, así hubiera ido a 51 millas, usted iba quebrando la ley. Y como Pepe Pecas, hermanos, no trae, Váyanse a picar papa. vayas a picar papas, como no trae abogado, pero ahí les va la diferencia. Pepe Pecas, aquí estoy, señor juez. Pero, aquí está, señor juez, yo soy el abogado de Pepe Pecas. Pepe Pecas, cállate, no digas nada porque los dichos de tu boca, dice hasta la Biblia dice, Aquí están mis clavos. le dice el abogado a Pepe Pecas, cállate, yo voy a hablar todo. Está mi currículum, le dice. Su señoría, con respeto el abogado, hermano, amigo, su señoría, o sea, usted es la mera autoridad aquí. Usted es el, Y la ley es la ley. diría un hermano, usted es bien chingón, su señoría. Su señoría, usted es la mera ley, lo que usted diga pasa, pero déjeme le digo, su señoría, Pepe Pecas, dele chance, es su primera vez. Solo pica Ah, papa. solo pican papas, no sabe nada, sí.
les estamos Ah, qué haciendo bueno, güey. chiste, pero son verdades espirituales. Sí. Entonces, bien, vean, Pepe Pecles está, está acá, está acá en las cortes americanas, hermanos, está acá calladito en una cosita, en un estante de madera, callado. Y entre el espacio que hay entre él y el juez, ahí está parado el abogado intercesor. Y la palabra dice que Jesucristo es nuestra intercesión. Y entonces ahí empieza la chamba del abogado. Señor juez, su señoría, mire, él no tiene ningún récord de nada, es la primera vez que esto. ¿Podría dejarlo salir con una multa o por lo Que menos comprobatoria? sí, y que a lo mejor el abogado puede decir, el policía lo venía siguiendo, intimidando. Eso puede defenderlo el Sí, abogado. Y decirle, y a lo mejor fueron 5 segundos los que se fue arriba cinco, y, o sea, y pero pero Pepe Pepe Pecas pues no no, puede, no puede. no tiene no, su currículum, No, no sí. tiene los clavos ahí. Si ven como hermanos, y por eso es que Dios insiste, yo veo a Dios así diciendo, y lo dice a través de la palabra y en el Antiguo Testamento dice, yo pongo delante de ustedes, o sea, les estoy dando a ustedes la habilidad de vivir como quieran, libre albedrío. Yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, dice Dios. Pero escojan la vida, porque la vida trae recompensa eternamente. La muerte lo que trae es puro juicio, pura esclavitud y pura prisión, porque dice la Biblia que el pecado da lugar a la muerte y la muerte pues es el juicio y va a traer un juicio eterno donde la gente va a estar, más que estar en el infierno, hermano, vas a estar fuera del amor de Dios, no vas a experimentar el amor de Dios. Y nosotros que hemos creído en Jesús, vamos a experimentar el amor de Dios eternamente. ¿Sí me entiendes? No seas PPP, Sí. hermano. Eh, Dale, no, y tú cierra ahí. ¿qué dijo tengo algo ahí nomás. Sí, ¿Qué dale. dijo el último versículo? Léelo ahí porque tengo otra cosa ahí. El 19. Ah, el último, sí, sí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El templo de Dios abierto en el cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, versículos, desde el capítulo 1, vamos a decir, hasta este capítulo, es como el libro de los reyes. Empieza después del capítulo 12 como ya a narrarte ¿cómo se llama? La crónica, la cronología Sí, específica. Que dice que vio el cielo abierto y vio el templo de Dios, ¿no? sí, Y en el último, nomás para que les dé cosita venir el próximo domingo. sí. El capítulo 21 de Apocalipsis, licenciado, dice que, El capítulo 21, a ver, vámonos ahí. del Apocalipsis, ¿Y cuál versículo? el 1. Ahí está. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, lo que vio Juan viene a acontecer, Sí. baja el cielo. Pero Esa es la sí, ciudad de nosotros, la sí. ciudad donde vamos a vivir. Entonces, volviendo a lo que decía el licenciado, o sea, todo lo que está pasando el Apocalipsis, ya ese es el último aye, o sea, el acontecimiento es de que Dios va a tomar, Jesús, su Cristo dice, va Sí, a tomar el poder y va a juzgar. Por eso las sí, naciones van a decir, ellos quisieron corromper, o sea, no se sí. dieron cuenta que se dejaron engañar por el diablo de hacer cosas de lo que están haciendo ahorita. Y otra cosa, hermanos, la primera venida del Señor Jesús, él vino humilde, dice, lean el capítulo 53 de Isaías. Él quedó callado, lo golpearon, no respondió, vino humilde, lo escupían, lo insultaban, hablaban mal de él. Y él al final dijo en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, ten misericordia. Y vino como el Cordero de Dios. Pero la segunda vuelta, hermano, él ya viene como el león de la tribu de Judá. Ya viene Dice juzgando. la palabra que viene con una vara de hierro a juzgar a las naciones. Y esa vara de hierro, si tú estudias la historia, con esa quebraban los huesos de la gente. Imagínate que te pegaban y te quebraban un hueso. O sea, era un juicio, era un castigo. Ya Jesús no va a venir, e inclusive la Biblia dice que viene en un caballo y viene manchado de sangre.
y tiene en el muslo un nombre que es el verbo de Dios, dice, ¿verdad, Eli? Bueno, eso lo vamos a leer más adelante, pero lo que les quiero decir es que ya no esperes, ya no va a venir la misericordia de Dios en Jesús, ya va a venir el juicio de Dios en Se Jesús. acaba para que vamos a venir a reinar. Sí, entonces a las naciones que no hayan creído todo este aviso de 2000 años, tú puedes decir, ah, pues a mí nadie me dijo, ¿cómo no? En la tele, en todo. Inclusive a través de la religión católica te están hablando de que busques a Jesús. Jesús tiene que ser el principal, nosotros tenemos que ser parte de la iglesia de Cristo, no bautista, pentecostal, católico, mormón, y no, la iglesia de Cristo. Entonces ya no viene en ese misericordioso como lo pintan, con así, con el Él ya dio sagrado la oportunidad. corazón. Ya la oportunidad, el día de salvación, dice la Biblia, es hoy. Nosotros te estamos trayendo el evangelio de Cristo, que creas en que Él murió y derramó su sangre como redención de tus pecados. Tienes que creer en ese sacrificio para ser parte de la familia de Dios. Si no, te va a tocar lo que decía Javier, cuando él ya tome, cuando él en un sentido se ponga esa bata negra que se ponen los jueces y agarre el Martillo. gabo, le dicen el Eh, martillo para determinar, en cuanto le pega al DC, ¡pum! Lo mi que él diga veredicto. para tu vida Ese es ya, el veredicto. el veredicto, ya nadie lo puede cambiar. Mejora, ponte al Jesús que es, al que está de este lado ahorita, que Él es el intercesor, que Él es el abogado. No esperes a que esté del otro lado del juicio de Dios, porque si no, ya no, de aquel lado ya no, una vez dado el veredicto, Por eso dice sí, precisamente, ay del último ay. O sea, este es el eh, mero mero. o sea, porque a eso acaba Ya todo, todo ¿vale? El que decíamos la otra vez, el segundo consumado, cuando ya Dios diga, son hasta consumado. aquí se Por acabó. eso le dice a Juan, Espérate, otra vez Otra repítele vez la cosa". O repítele, sea, ¿no? por Sí, eso estamos aquí como repitiendo lo que Juan se le dio a sí, conocer. sí, Miren esto, hay que, tratando de darle a entender los tiempos, porque Juan vio, pero no vio al nombre del presidente, al nombre no, de los no, que están ahorita. Nosotros estamos viendo y lo estamos compactando con la Biblia para que vean los que no creen que esto todo está respaldado por la sí. escritura, por la palabra que es la palabra de Dios. Y que Dios que vive fuera del tiempo ya había visto todo esto que iba a pasar. Pues, Lick, Acabamos. terminamos. Déjame, pues hermanos, ya se la saben, Ahí decimos, ¿ah? está suscríbanse a la página ahí, El email, Carlos, miren, por ahí si está nos estás viendo ahí, el email de Javier y yo, por si quieren mandarle alguna pregunta. pregunta y todo, y también a la página de YouTube que les decíamos, así está, búsquenlo como Ministerio Juan 1713, y pues Siete ahí van tres ajá, 17 13 3, oh, ajá. 13 dije, ¿verdad? Eh, 17:3, y ahí van a ver pues las caras de Javier y mía que están en los videos. suscríbanse porque nos están echando los videos, están borrándolo ya Eh, antes de lo previsto en Facebook lo en están Facebook. quitando bien rápido, no dura ni 3 semanas y ya no No, están mandando que lo van a quitar. y no lo hacían antes. Ahí no lo hacían antes, ¿eh? Ahí en YouTube para que lo compartan. Otra vez les decimos, no es esto de hacerse No viral ni queremos más. dinero, suscríbanse para que Eso, ¿cómo se llama? Es para que lo que queremos es, fíjense hermanos, el no galardón de queremos ser nosotros, youtubers. no queremos ser youtubers, queremos usar este medio para alcanzar. Y de todos modos, la palabra dice, todo que lo hagas, hazlo como si lo hicieras para Dios, porque de Él es que recibimos nuestro galardón. Entonces, pues ahí los dejamos. Hasta la Dios próxima. los bendiga. Déjame nada más, me voy acá primero. Dios los bendiga, hermanos.